las energías se vayan disipando, porque de que hay un enjambre ya lo dijeron, Magistra. Ah, Es preferible sí, que hayan todos los días pocos movimientos para que no se desate en un terremoto. se vaya deliberando, ¿no? Hubo un tiempo en Bahía que también hubo así temblores seguidos. Yo soy de Bahía. Habían temblores seguidos, todos los días habían de a 10, a 11, de a 12 temblores. Así, con ese tipo de magnitud también. Cuando ya vino el terremoto, ya nosotros ya como que estábamos acostumbrados a ese tipo de movimientos. Entonces, bueno, debemos estar conscientes que estamos en el cinturón de fuego. A ver, chicos, buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo semestre en la asignatura Medicina del Trabajo. No es necesario, creo yo, recordarles el tipo de ponderación, es decir, calificación que siempre que se está realizando en todas en las asignaturas, más que todo como docente, en la cual yo imparto, pero el, el propósito en cada una de estas clases, pues ustedes ya lo conocen. Espero que aquellos estudiantes, recalcándoles y recordándoles que aquellos estudiantes que estuvieron un poco flojos en la asignatura anterior que estuvo a mi cargo, pues en esta pues traten de no hacerme quedar mal, que traten de actuar. Ya no les voy el primer como iniciativa y como primera vez que los conocía, bueno, les solicitaba a ustedes, chicos, actúen en clase como casi todos los días, pero bueno, algunos hacían caso omiso de ese tipo de sugerencias que yo les hacía. Y al final del camino, pues sucedió lo que tenía que suceder. Algunos se quedaron, otros estuvieron ahí hasta lo último, con inconvenientes académicos, pero bueno, espero que esto no vuelva a suceder y que ustedes, pues desde el inicio, tomen la pauta y me demuestren lo contrario, ¿no? O si no, pues ya aquellos estudiantes que vuelven a ser reincidentes en lo mismo, pues ya ni Superman, ni Aquaman, ni la mamá de Tarzán nos va a salvar. Así que chicos, como que dicen los abuelitos, en guerra avisada no muere gente. Vilas. Bueno, voy a dejarme ver porque de pronto van a estar diciendo que yo pongo el mal ejemplo. Aquí tenemos a ver, los demás chicos que no se quieren dejar ver. Jennifer, Montediosca, Zambrano, ya el nivel. Hola Jennifer. Otro niño más. No pierde tiempo. En menos de medio semestre ya otro niño. Y la vemos con la barriga otra vez. Ya chicos, entonces la materia que vamos a ver ahora es medicina del trabajo. Por ahora pues les voy a proyectar en una diapositiva lo que es el sílabo y asimismo la guía de estudio. Ustedes saben que todo este tipo de recursos les sirve a ustedes para poder guiarse y tener un apoyo de cuanto a las unidades que estamos viendo, el tiempo que vamos a ver esas unidades y así como también pues los trabajos y las tareas que se les va a enviar que estén de acuerdo a la programación establecida dentro de esa guía, donde ustedes van a encontrar la distribución de toda la temática por fecha y alguna novedad, alguna inquietud de pronto puede que exista, algún atraso por situaciones adversas que se puedan dar, no sabemos qué nos pueda deparar el mañana, pero en todo caso vamos a tratar de cumplir a cabalidad con el programa establecido dentro de la guía de estudios, ¿sí? Entonces, les repito, espero que este nivel
sea de muchos éxitos, no tanto en la asignatura mía, sino en todas las que ustedes tienen que ver durante el transcurso de esta primera etapa y también como en la segunda etapa. También les recuerdo porque son 6 semanas intensivas en la cual pues ustedes tienen que estar atentos y alerta a todo lo que se pueda dar dentro de la programación que está en la guía de estudio. Les voy a proyectar primero el sílabo. Bueno, chicos, aquí estamos viendo el sílabo, los datos informativos de la misma, la carrera Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, la asignatura Medicina del Trabajo. Y como cada asignatura tiene su código, aquí tienen el código de la misma, donde ustedes van a encontrarlo en la malla curricular de la carrera. Esta materia es una materia profesionalizante, así que como las otras materias que son profesionalizantes, hay que tomarle mucho interés en la misma, ¿no? El periodo de estudio, junio a octubre, primero S 2021, modalidad dual, prerequisito, pues, aquellos estudiantes que no aprobaron salud ocupacional en la industria 1 no pueden ver medicina del trabajo. Aquí están las horas, hora de docencia 18, hora de prácticas 12, horas componentes autónomas 48, total de horas 72, que equivalen a 2 créditos. Bueno, aquí estoy yo como docente, mi número telefónico que todos lo saben, ya es Voz Populi de todos ustedes. Y la descripción de la asignatura. Es una asignatura teórico-práctica que pretende dar una base de conocimientos y reglas básicas orientadas al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. El objetivo general: comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y salud, así como los riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y protección. Entre los objetivos específicos tenemos que el estudiante debería conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles, jóvenes, trabajadores mayores, personas con discapacidad o mujeres gestantes, profundizando en los aspectos de actitudes y en las peculiaridades psíquicas y físicas de las personas de edad avanzada, de los discapacitados, de aquellos que se encuentran o de aquellos que se encuentran en un proceso de rehabilitación y otros grupos de interés. Otro objetivo específico sería conocer y analizar la interacción entre el trabajo y las condiciones de su organización, las capacidades del trabajador y sus necesidades, y la influencia en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. ¿Cuáles son estos logros de aprendizaje? Son todos aquellos que ustedes van a aprender, lo van a asimilar durante el transcurso de estas unidades, al finalizar el curso. Entonces, ustedes al finalizar esta pasantía por este curso tendrán que conocer las normativas legales de salud ocupacional, sí, y los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en cuanto a su normativa y su documentación. Van a ustedes también a aprender a identificar cuáles son esas enfermedades relacionadas con el trabajo. Recordemos que cuando hablamos de las enfermedades relacionadas con el trabajo, estamos hablando de todos aquellos riesgos que ya ustedes conocen y que bueno, que cada uno, si nosotros nos ponemos a simplificar o a deducir cada riesgo, pues nos vamos a encontrar que existen muchas miles de enfermedades, ¿no?, relacionadas con el trabajo. Ustedes también van a aprender a identificar las enfermedades según el órgano o el sistema afectado, ¿no? Ustedes han de haber visto en fisiología y anatomía cuáles son aquellos órganos que tenemos todos los seres humanos como personas, ¿no? En este caso, conocemos los órganos. ¿Qué tipo de órganos hay en nuestro organismo? Tenemos el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, el vaso, los pulmones. Bueno, esos son órganos, ¿no?
los sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema linfático, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema renal. Entonces, prácticamente es un complemento, ¿no? En cuanto a sistemas y órganos. También ustedes van a aprender el concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y van a tener la capacidad para investigar y analizar y también para evaluar este tipo de enfermedades en cuanto al riesgo que lo pudo estar ocasionando. Además, ustedes van a adquirir conocimientos básicos de socorrismo, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar como medidas correctivas. En este caso, ustedes ya tienen esa experiencia de haber visto primeros auxilios y por ende, pues ya solamente esto es un complemento a lo ya visto en la materia de control de emergencias. Ustedes también van a aprender a conocer las responsabilidades del empleador. ¿Cuál es el empleador? Prácticamente el que contrata a los trabajadores en una institución, en una empresa privada o pública. Ese empleador que tiene deberes y derechos también, así como el trabajador que tiene sus deberes y derechos, ¿no? Las competencias genéricas de la asignatura está generalizada. En la mayoría de las asignaturas ustedes van a ver casi similar lo mismo. Y aquí está la descripción de cada tema, ¿no? La unidad 1, donde vamos a ver fundamentos de la medicina del trabajo. Sí, bueno, lo que estoy haciendo ahora es darles la bienvenida a ustedes y darles a conocer, socializarles lo que es el sílabo y la guía de estudio. Entonces, en esta primera temática vamos a ver lo que es normativa legal de la salud ocupacional, las diferencias con las enfermedades relacionadas en el trabajo y las preexistentes. Cuando hablamos de preexistentes, son aquellas enfermedades existentes dentro de la persona, ¿no? Ya eso vamos a ir deduciendo más adelante. También vamos a ver durante la primera semana los procesos de control y seguimiento de la evolución e impacto de las enfermedades profesionales en el desarrollo de los procesos productivos de los trabajos. Vamos a hacer un control, un seguimiento de cuáles son aquellas enfermedades que se presentan en el transcurso de la parte laboral. No les sigo más adelante porque todo esto está descrito en la guía de estudio. Mejor me voy a ir a la guía de estudio, pero eso más o menos es un parámetro de acuerdo a lo que vamos a ver por unidades, ¿no? Tenemos 2, 3 unidades que vamos a ver dentro de lo que es el desarrollo de esta asignatura. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya, les voy a proyectar ahora la guía de estudio. Ya, aquí tenemos la guía de estudios. Es algo similar el encabezado con relación al sílabo, no les voy a repetir, me voy a ir directamente a lo que es la introducción de la guía de estudio. ¿Qué van a encontrar en la misma? Ustedes van a encontrar la descripción la descripción y objetivos de la asignatura, la estructura de la asignatura donde usted podrá conocer cómo están distribuidas las unidades temáticas de acuerdo a la duración de la asignatura, así como los recursos específicos que se utilizarán y cómo serán los objetivos de aprendizaje que también van a ser evaluados. Esos objetivos de aprendizaje que son evaluados prácticamente están relacionados a todas las tareas que se envían, ¿no? Tanto el trabajo asincrónico como, en este caso, los casos prácticos que ya lo vamos a ver y vamos a seguirlo repitiendo dentro de esta asignatura. Tenemos una estructura evaluativa que en esta sesión podrá verificar cómo será evaluada la asignatura y la ponderación porcentual de cada tipo de herramienta de evaluación. Ustedes deben de recordar que yo siempre para una calificación utilizo el 10, ¿no? Toda evaluación, todo trabajo o tarea que se le envíe va a ser calificada sobre 10. El desarrollo por unidad, esta sesión es muy importante y debe ser revisada con mucho cuidado. En esta sesión usted encontrará un apartado por cada unidad. En cada unidad se detallará las actividades que deben realizar, el tiempo estimado que le llevará a hacerlas, cuándo deberá realizarlas y enviarlas a su docente. Bueno, hay una descripción muy minuciosa cuando ustedes han recibido, pues ya con la experiencia que tienen, se les envía un trabajo y se les especifica de acuerdo al tiempo que se le envía y al tiempo que ustedes deben terminar de realizar ese trabajo y cargarlo
la aula virtual, ¿no? Eso ya ustedes ya tienen entendido. Entonces, al final de todo esto, pues ustedes van a ver, así como en el sílabo, van a ver la parte complementaria de las fuentes bibliográficas que se van a utilizar. Repito, las fuentes bibliográficas que están establecidas dentro de la guía y del sílabo, para ustedes solamente es un apoyo, es una guía. Ustedes tendrán que, como estudiantes y como investigadores también, para mí todo estudiante es un investigador. Como estudiante y como investigador, ustedes tendrán que hacer sus aportaciones y seguir investigando en otras fuentes bibliográficas. No se queden solamente con las fuentes bibliográficas que están establecidas dentro de esta guía y del sílabo. Hay otras fuentes bibliográficas que ustedes le pueden dar uso y que ustedes pueden tener una alternativa, un recurso más adicional para que puedan realizar un trabajo excelente, ¿no? Traten de ir mejorando de a poco, que bueno, yo siempre he considerado que una de las características de un investigador es tener tiempo, es ser responsable, es trabajar en diferentes fuentes bibliográficas, no solamente en una, porque la mayoría de estudiantes lo que hace es quedarse con una fuente bibliográfica y bueno, para ello es fácil copiar y pegar y así enviar el trabajo, donde muchas veces se acorta mucho la redacción, la parte concreta y lo que uno como docente pues envía para que ustedes realicen la tarea correspondiente. Entonces, ya queda en cada uno de ustedes tratar de mantener ese tipo de investigación que la realicen de manera más profunda, ¿no? Bueno, es recomendable que cada uno de ustedes tenga los recursos organizados por unidades y temas de acuerdo al día que corresponde sus estudios. También se les sugiere que lleven anotaciones de los recursos revisados y estudiados y que transmita sus inquietudes al docente. Estas inquietudes, les repito, espero que en esta vez pues, ustedes utilicen mucho el foro, ¿no? Aunque, bueno, ese no es un solo recurso como para que ustedes puedan transmitir sus dudas o sus inquietudes. También tenemos el foro que está cargado dentro del aula virtual. También tenemos el Facebook, también tenemos el WhatsApp, ¿sí? Donde ustedes podrán, el correo electrónico también lo tenemos, donde ustedes pueden transmitir todas sus inquietudes y dudas que así serán revisadas y tratar de darle alguna solución, en este caso por parte del docente. No les voy a repetir aquí el objetivo general ni los específicos porque son los mismos que están dentro del sílabo. Y esta es la descripción de la asignatura en cuanto a la guía de estudio. La primera semana que corresponde del 14 al 18 de junio, ustedes van a ver normativa legal de la salud ocupacional, diferencia con las enfermedades relacionadas con el trabajo y las preexistentes, y el proceso de control y seguimiento de la evolución e impacto de las enfermedades profesionales en el desarrollo de los procesos productivos de los trabajadores. Este es en el transcurso de la primera semana, ¿no? Como ustedes van a observar, así está descrito durante todas las unidades. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? De todas maneras, esto está cargado dentro del aula virtual, en la cual ustedes tienen esa facilidad para poderlo descargar y revisar la temática que corresponde al siguiente, al siguiente tema a verse en la clase subsiguiente. Chicos, ¿preguntas? Hasta aquí. No, magíster. Bueno. Como ustedes pueden observar, la medicina del trabajo es un poco compleja. Tiene temas muy importantes que van a estar relacionados directamente con el trabajo. En esto sí, ustedes tienen que estar muy concentrados en cuanto al estudio y el análisis que ya han ustedes estudiado en otras asignaturas como son los riesgos, ¿no? Sabemos que existen cuántos riesgos, Jorge. El riesgo físico, químico, biológico. Magíster. Sí, estoy escuchando.
Solamente riesgo. esos. No, ergonómico, Ya. psicosocial. Nada más. Alguien que le ayude a Jorge. Riesgos ambientales, riesgos mecánicos también. Ya. Nada más. Está con sueño, Celita. ¿Por qué se levanta de madrugada? Bueno, tenemos diferentes tipos de riesgos. Entonces, ¿por qué hacemos este tipo de retroalimentación? Porque de acuerdo al estudio de la medicina del trabajo, tenemos que estar relacionando las diferentes enfermedades que existen con los riesgos existentes también, ¿no? Sabemos que los riesgos existentes, pues, tienden a demandar, pues, enfermedades profesionales a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, entendiéndose con eso de que estas enfermedades relacionadas con el trabajo dan para tener mucha importancia de parte de nosotros. Un ratito, chicos, que voy a contestar una llamada. Chicos, discúlpenme. Ya, entonces estábamos hablando de que es importante conocer los tipos de riesgo porque van a estar relacionados directamente con las enfermedades laborales, personales, la cual va a ser objeto de estudio en esta asignatura que es Medicina del Trabajo. Bueno, como siempre, trato de interactuar con ustedes
y me gustaría saber qué ustedes entienden por medicina del trabajo. ¿Qué es para ustedes? ¿En algún concepto propio de ustedes que puedan explicar qué entienden por medicina del trabajo? Buenas tardes, Magíster. Le habla Nuri. Para mí, medicina del trabajo Hola. es todo lo que tiene que ver en cuestión de enfermedades o, ¿cómo le puedo decir? No para decir accidentes, sino cualquier situación que se pueda presentar en el entorno laboral. O sea, Ya, necesariamente enfocado a eso, por eso se llama medicina del trabajo. ya. Gracias, Nuri. ¿Alguien más quiera participar? Para mí medicina del trabajo sería como el estudio de las enfermedades que se generan a raíz de los riesgos que existen en el trabajo, por ejemplo, riesgos físicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, eso. Entonces, ya después de una vez identificada cuáles son las enfermedades, me imagino que ha de buscar soluciones. Así, por ejemplo, tomar medidas. Ya. Gracias, Celita. ¿Alguien más? Bueno, yo considero que la medicina en el trabajo es como un departamento que debe existir en toda empresa para brindar sus servicios y con ella prevenir o mitigar algún riesgo en la salud del trabajador. Ya. ¿Quién más? Sí, son todos los conceptos que ustedes han citado están relacionados a la medicina del trabajo, ¿no? Sabemos que la medicina del trabajo, pues bueno, es como todas las asignaturas, es una ciencia que se encarga de precautelar y de observar aquellas enfermedades o accidentes que se presentan dentro del sector laboral en este caso, ¿no? Por eso es que en la medicina del trabajo, pues, cuyo estudio va a estar enfocado en analizar esas enfermedades que presentan los trabajadores. Sabemos que bueno, pues al hablar de trabajadores, no solamente vamos a estar exclusivos en hablar de trabajadores de empresas, de instituciones. Yo siempre lo he recalcado, se los he dicho a ustedes, de que los trabajadores, pues bueno, una actividad laboral que cumpla cualquiera de nosotros, ustedes en este caso son trabajadores, porque están ejerciendo una función en la parte académica en la cual reviste mucha responsabilidad, mucho esfuerzo, no tanto mental, sino también físico, ¿no? Porque en el momento que ustedes están ahora sentados en un escritorio, perdón, en una silla, con un escritorio, demandan de que puedan estar presentando algún riesgo ergonómico, puedan estar presentando algún riesgo físico. Sí, entonces, si entablamos ese tipo de observación en nosotros mismos, que estamos realizando una actividad y somos considerados como un sector de la parte laboral, estamos al frente de que también la medicina del trabajo tiene que ver, tiene que observar ese tipo de situación que está ocurriendo dentro de este sector laboral, ¿no es cierto? Tomando como ejemplo, ¿no? Porque si yo voy a aplicar ejemplos, voy a tomar en cuenta de que existen otros tipos de ejemplos, como por decirte, cualquier profesión. El betunero ejerce una profesión, el carpintero ejerce una profesión, el ebanista ejerce profesión. Entonces, de acuerdo a la actividad y función que cumplen cada uno de ellos, vamos a estar observando que existen riesgos, ¿no? Si nosotros comenzamos a nombrar, si nombramos cualquier profesión que ustedes quieran, ténganlo por seguro que atrás de estas profesiones siempre van a haber riesgos. Y para eso debe existir la medicina del trabajo, ¿no? No tan solo debe existir en lo que son las empresas, sino también en la parte pública, donde el trabajador pues se sienta protegido.
donde el trabajador sienta que está prácticamente haciendo uso de sus deberes y sus derechos también para tener una salud. Recuerden que en alguna normativa del Estado está establecido que el trabajador debe trabajar o debe laborar en condiciones seguras y normales, acatando las normativas que tenemos dentro de acá del Ecuador, ¿no? A nivel mundial está hecha esta normativa. ¿Por qué se la realizó? Porque en tiempos de antes, en años antes de Cristo, qué sé yo, se daban trabajos muy forzados y la cual pues nadie protegía, nadie observaba ese tipo de consecuencias que se provocaban en estos trabajadores. Es ahí pues que se hizo este tipo de observación y que llegaron a deducir de que el trabajador tenía que tener una protección. Y esa protección está dada en que el cuidado de la parte laboral en cuanto a la salud de las personas es muy importante para seguir produciendo. Porque ¿de qué nos vale a nosotros tener un departamento de medicina del trabajo o medicina ocupacional dentro de una empresa si prácticamente esa área no funciona? Entonces, el objetivo es uno solo, ¿no? El objetivo es tratar de que los trabajadores realicen sus funciones laborales en condiciones óptimas. Entonces, he ahí pues una de las pautas, de los conceptos a las cuales pues nos referimos cuando hablamos de medicina del trabajo. Sí, ¿alguien quería decir algo adicional? Bueno, entonces estamos con eso. Les voy a proyectar una diapositiva para que ustedes más o menos verifiquen de lo que estamos hablando. Ya chicos, miren la gráfica aquí en cuanto a la evolución de la medicina del trabajo, ¿no? Les decía que si nosotros entablamos o nos podemos analizar los riesgos que existen, de las cuales pues cada uno de los riesgos vienen derivando incidentes o accidentes, estamos en que el trabajador va a tener o va a acarrear enfermedades o lesiones que van a impedir o van a limitar la función normal de ellos, ¿no? Aquí tenemos el origen de la medicina del trabajo, fue exactamente hace 1700 años antes de Cristo, fue evolucionando poco a poco, donde se pudo observar que todo este tipo de aplicación que se da en el sector laboral, pues se lo hacía exclusivamente para el bienestar de la salud de la persona y así pues que siga manteniendo esa productividad. Entonces, ustedes observan este entorno, sí, el entorno evolutivo en la cual pues la medicina del trabajo fue actualizándose
poco a poco y tratar de aplicar reformas normativas, reglamentos, porque la medicina del trabajo no es solamente el estudio, no son aplicaciones de leyes en la cual pues tanto el empleador como el trabajador las debe cumplir. Yo para esto sí me gustaría que cualquiera de ustedes me pueda aplicar un ejemplo en la cual pues va a actuar en este caso la medicina del trabajo y el por qué la actuación de la misma en estos casos. A ver, escucho. A ver, chicos, pónganme un ejemplo de algún riesgo que ustedes crean que hace su aparición y que puede hacer se le puede hacer uso o la aplicación de la medicina del trabajo en el mismo y por qué. ¿Por qué y para qué? Los escucho. Por ejemplo, bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, ahorita que estamos en esto de la virtualidad, un caso que me ha tocado ver de cerca es el problema de la mano. Entonces, el uso diario ya por demasiadas horas del ratón ha provocado de que en varias empresas se tome la medida por medio de medicina del trabajo de que se haga la inversión de ratones ergonómicos para Mouse. disminuir esa, esa situación que se está dando porque existen muchos trabajadores con ese cuadro y esto implica de que tienen que salir a hacer terapias y se está viendo afectada el horario de trabajo, ¿no? Porque todos salen o en la mañana o en la tarde a hacer sus terapias. Entonces, Medicina del Trabajo ha tomado esa recomendación. ¿Y cuál es ese problema que tienen, ya que habló usted? Son diferentes. El dedo en gatillo es uno, otros problemas de túnel carpiano, y todos tienen que ver con la mano, Ya. la mayoría. Sí, los dedos en gatillo son producto a consecuencia de una lesión del túnel carpiano, que es el proceso inflamatorio a nivel de ese canal donde pasa un paquete vasculonervioso y que prácticamente se ve sometido a un esfuerzo de flexión y extensión de la muñeca y por ende pues se provoca una inflamación. Sí, es un ejemplo, esto estamos hablando de un riesgo. ¿Qué tipo de riesgo es, Nuri? Es ergonómico por Riesgo la... Sí. ergonómico y una lesión osteomuscular. Ujú. Ya. Ya, bueno, gracias por ese ejemplo. Sí, así como ese, bueno, si nos ponemos a citar ahí diversos ejemplos a los cuales podemos citar y tranquilamente no terminamos la clase y podemos hablar de todo ello. Me gustaría que alguno de ustedes me envíe otro ejemplo de otro riesgo a la cual están expuestos los trabajadores y que se pueda aplicar la medicina del trabajo, por qué y para qué. Magíster, creo que otro riesgo evidente en estos tiempos es el riesgo biológico a causa de la pandemia. Una empresa debería tomar las medidas para que sus trabajadores no se expongan al virus. Sí, sí, Ernesto. Bueno, son enfermedades relacionadas con la actualidad en la cual pues todos estamos expuestos y conviviendo, aprendiendo a convivir con este tipo de virus, en la que el empleador en este caso tiene que tomar las medidas respectivas, adecuadas, para evitar este tipo de contaminación, de contagios que bueno, ya está más que sabido de que una persona que esté contagiada pues puede contagiar a muchas personas en un ambiente cerrado o en una reunión cuando no se mantiene el distanciamiento o cuando no se está aplicando las medidas de bioseguridad respectivas. Perfecto, Ernesto. ¿Alguien más quería hablar? Sí, Magíster, buenas tardes. Otro tipo de riesgo que podemos encontrar, ¿aló, me escucha? Sí, Hola. Jenny.
Sí, disculpe. escuchamos. Otro riesgo que se puede encontrar son los riesgos físicos, que generalmente son los más habituales, por ejemplo, en lo que es caídas, atrapamientos, dependiendo de la empresa, ¿no? Y la medicina del trabajo actúa para ayudarle a prevenir, hay otra palabra que se usa para esto, no es prevención, es prevalecer la integridad y salud de los trabajadores. Creo que Protección. sí, ajá. Entonces eso es uno más común que se ve así en las empresas, porque hay muchas empresas que a veces uno está caminando y ¡fu! Se le fue el pie o alguna cosita así. Entonces, los físicos comúnmente se ven más generalizados en las empresas. De todos los riesgos, hay riesgos que comúnmente son más, ¿qué le digo? Elocuentes en verlos en diferentes actividades que se cumplen. No solamente en la parte empresarial, pero bueno, tratemos de abrir el abanico en cuanto hablamos al sector laboral, porque si solamente hablamos del sector empresa, estamos dejando a un lado aquellos riesgos que se puedan suscitar incluso en el entorno donde nosotros habitamos, en la parte de la comunidad, en nuestras casas, donde también se debe hacer un autoanálisis y tratar de ir corrigiendo y previniendo ciertos riesgos que se pueden estar suscitando entre los mismos. Miren, por ejemplo, ahora que estamos teniendo este tipo de movimientos, sí, son riesgos antrópicos, perdón, riesgos naturales que podemos estar expuestos y que en realidad pues tenemos que también prevenirlos, porque sabemos que cualquier rato pues se puede venir un movimiento fuerte. En este caso tenemos que, ¿cuál es la mejor manera de prevenir? Iniciando desde la parte de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la parte de adentro? Donde habitamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a verificar qué tipo de objetos o objetos existen en nuestra casa que pueden ser prácticamente causa de algún riesgo en cuanto a algún movimiento fuerte que exista, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Pueda que tengan ustedes algún florero de vidrio levantado en un recipiente alto. Pueda que tengan ustedes algún otro objeto cerca de su dormitorio y que pueda ser objeto de que con algún movimiento fuerte se les caiga y ustedes queden atrapados o puedan sentir algún golpe, no tan solo ustedes, sino parte de su familia. Entonces, si nosotros verificamos y hacemos ese análisis internamente, vamos a prevenir muchas cosas que se puedan suscitar. Entonces, también vamos a tratar de ver cuáles serían los sitios idóneos, esos lugares de los centros de ubicación para protección y evitar que este tipo de efectos de la naturaleza puedan incidir a que provoque daños en la salud o daños irreversibles, como por ejemplo la muerte. Entonces hay que tratar de evitar todo eso, ¿no? Porque ya se han dado casos de la experiencia que ya hemos vivido nosotros, pues tenemos que ir aprendiendo e irlas aplicando también, pues no necesariamente tenemos que estar a la espera de que ya que mañana pueda suceder, porque no lo sabemos. Entonces, de esos tipos de riesgos naturales tenemos que estar alerta. Cuando hablamos de la parte interna, hablamos del entorno donde nosotros vivimos y cuando hablamos de la parte externa, ya estamos hablando de que si salimos de casa, pues tenemos que también estar observando a los sitios donde vamos a ir, tenemos que estar observando esos lugares de pronto donde estamos recurriendo a realizar alguna actividad o en su defecto en el trabajo, porque muchos de ustedes o algunos de ustedes realizan trabajos fuera de su casa, entonces también tienen que estar alerta en ese tipo de lugares donde ustedes están, ¿no? Son situaciones que se dan muy apremiantes y que a la larga pues tenemos que estar también muy observando cualquier reacción que se pueda dar.
es otro ejemplo aplicable, ¿no? Gracias, Jennifer, por el ejemplo que nos citaste. ¿Otra participación de algún otro compañero? Magister, antes que participe otro compañero, quisiera preguntar algo. Esto de la medicina del trabajo se aplica para empresas, o sea, que están constituidas, porque usted sabe que a veces hay trabajos, ¿cómo se dice la palabra? Este, eventuales. Ahí cómo aplicaría la medicina del trabajo. Por eso yo me refería a la parte de empresa, porque, o sea, asumí, no sé mucho del tema, pero asumí que se aplica para las empresas constituidas o que están, o sea, con las normas, ¿no? Sí, en los trabajos eventuales, pues bueno, la medicina del trabajo qué sé yo, se la aplica en el momento que el trabajador tiende a tener un accidente, un incidente en su parte laboral, pero ya de manera privada, vamos a decir. Bueno, ya tendrá que acudir al médico correspondiente, ¿no? Pero se aplica, se hace un enfoque generalizado y se aplica lo que es medicina del trabajo, porque este tipo de lesión adquirida por el trabajador, pues, él adquirió, valga la redundancia, en la parte laboral. Entonces, ahí actúa la medicina del trabajo, pero normativamente y reglamentariamente cada empresa o institución público-privada que tenga más de 100 trabajadores debe tener una área de medicina ocupacional, que también se le llama, ¿no? Esta medicina ocupacional en la cual pues se debe ejercer ciertas funciones que van delimitando el seguimiento y la atención a un trabajador, como por decir la vigilancia de la salud de todos los trabajadores, ¿no? En la vigilancia de la salud, pues, están enmarcados los procesos, esa atención prioritaria que deben de tener los trabajadores en cuanto a su atención. No es necesario que el trabajador tenga este tipo de lesiones. Yo siempre voy a decir y me voy a mantener que para poder ejercer un enfoque, una observación, un diagnóstico, una identificación o una evaluación en la salud de los trabajadores, se debe trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, en equipo. Si no se lo hace, pues lamentablemente el médico ocupacional, el que va a ejercer esta medicina del trabajo, no va a tener esos recursos suficientes como para poder establecer que el trabajador ha tenido esta enfermedad basada en tal tipo de riesgo que puede estar ocasionándose dentro del área o dentro de las actividades que ellos cumplen, ¿no? Entonces, en eso, basándome en la pregunta suya, Jennifer, los trabajos eventuales son atendidos de manera particular o de manera pública, pero ya sería fuera de las empresas, ¿no? Se han dado los casos, por ejemplo, vamos a referirnos a usted, a cualquiera de nosotros. Realizamos una actividad laboral eventual y privada, sí, o particular, entonces significa que tuvimos una lesión cualquiera, vamos a decir un esguince de tobillo. El esguince de tobillo, pues bueno, usted no va a ir a una empresa a atenderse, ¿no? Lo que va a hacer es a buscar la parte pública, la salud pública, donde le pueda atender. En el caso de que sea asegurada, pues bueno, ya tendrá que ir a su seguro, donde le puedan dar una mejor atención y que usted pueda hacer uso de esta medicina del trabajo de la que estamos hablando. La medicina del trabajo es la atención oportuna y primordial a un trabajador cuando tiende a tener una lesión en la parte laboral. Esa es la respuesta a su pregunta, Jennifer. ¿Algún otro compañero ¿Algún otro compañero que pueda darme un ejemplo de otro riesgo? Otro ejemplo de los riesgos sería aquellas personas que realizan trabajos de fuerza, es decir, que cargan cosas, pero a veces cargan el peso que ellos transportan es demasiado. También quería, antes de lo que usted estaba diciendo, iba a colocar el ejemplo en lo que es la parte de la agricultura,
un riesgo, pero como son eventos así, como usted dice, así por tiempo, entonces por eso no lo dije. En esa parte iba a decir que, por ejemplo, así cuando van a cosechar el maíz, anteriormente nomás se trabajaba así con sacos pequeños. Ya ahora se están trabajando así con sacas, entonces generan molestias así en lo que es la parte, así dolores de espalda. Aparte de ese riesgo, ahora como se desarrolla el trabajo de molerse el maíz, se trabajan con máquinas y estas máquinas generan ruidos que están como que por encima, sinceramente no sé cuál es el ruido que genera la máquina, pero mi hermano cuando fue hace unos días era que decía que el ruido de la máquina como que lo había dejado sordo, entonces como que como que le afectaba esa parte. Eso sería como que un riesgo, pero eso tan solo son trabajos momentáneos o por tiempo ya. A ver, sí, Celita, hay ese tipo de riesgo que ocurren cuando la persona tiene un desconocimiento total. Entonces, ¿a qué me refiero? Usted dice que anteriormente se utilizaban sacas pequeñas y ahorita sacas grandes, pero bueno, a la medida de lo posible, de acuerdo a la actividad que cumple cada uno, y yo siempre hago comparaciones como para que me puedan entender de manera práctica y digo, a ver, si yo aplico una actividad laboral en dos trabajadores, uno que tenga una contextura sí, considerable, que más o menos se vea como fuerte, a uno que tenga una contextura delgada. Entonces, si los voy a poner a realizar la misma función, el mismo trabajo, con la misma carga de peso, téngalo por seguro que esa persona que tiene menos contextura, a la larga va a tener complicaciones. Sí, porque la carga de peso no va a estar equilibrada de acuerdo al peso que él tiene. Ahora, el ser humano y todos nosotros los seres humanos, por muy jóvenes que seamos, no podemos abusar de las acciones que puede demandar el sacrificio de esfuerzo para realizar una actividad. Sí, he visto muchos casos que incluso personas de edad jóvenes se hernian, tienen problemas osteomusculares, tienen problemas de desgarres, tienen problemas de deficiencia a nivel del sistema articular por la sobrecarga de peso. Entonces, yo les pongo la comparación, a ver, bueno, no es necesario de que tú te propongas a realizar un trabajo cuya actividad la puedes cumplir en el transcurso de 2 o 3 días, a realizar una actividad que vayas a cumplir esos mismos días y que digas, no, si yo en un día lo puedo hacer eso y lo vas a hacer, pues eso ya es extralimitarte y dañar tu cuerpo. Sí, el otro ejemplo que me estaba aplicando usted, ¿cuál era? Me recuerdo, hubo dos ejemplos. Uno la sobrecarga y El la otro otra. sobre el ruido que generan lo que son Ah, las el ruido, máquinas. ya. Correcto. Sabemos que los decibeles normales del ruido son de 75-85 decibeles permisibles, sí, en un tiempo prudente en todo trabajador. Pasando los 85 decibeles por minuto, se considera ya un ruido muy alto que va a causar un riesgo físico y por ende una enfermedad auditiva. La parte anatómica y biológica y de funcionabilidad del oído es muy limitada y es muy frágil. Entonces, qué se recomienda ahí? En el primer caso de esfuerzo se recomienda tratar de realizar movimientos de acorde a la actividad que va a realizar la persona. Por ejemplo, si yo estoy observando, usted como futura prevencionista, si usted observa que ese tipo de actividad no se está realizando de manera ergonómica adecuada, usted ya tiene que tomar cartas en el asunto y revisar, observar. La persona o las personas que están realizando esta actividad están frente a un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es un riesgo físico que va a tener un riesgo ergonómico que va a tener problemas osteomusculares. Esos problemas osteomusculares le puede aparecer hoy, mañana, pasado. Sabemos que hay enfermedades temporales, permanentes
a corto, mediano y largo plazo. Entonces, todo eso tiene que usted observar. Si usted ve que eso está pasando o puede pasar, y si no ha pasado, puede pasar en el futuro, usted tiene que tomar los correctivos del caso, ¿no? ¿Cuáles son los correctivos del caso? Si yo veo que la saca está muy pesada, pues trataré de que esa saca tenga el 50% menos del peso. Un ejemplo, y para evitar ese tipo de contratiempo o en su defecto, que esa saca la puedan desplazar 2 personas. Esa sería otra de las alternativas, porque se supone que cuando hay la cosecha, las cargas por saco pues ya tienen su medida específica para poder ser ofrecidas, ¿no es cierto? A eso me refiero. Y en la situación de la audición, pues bueno, tendrá que utilizar el EPP adecuado, si las orejeras o los tapones de protección para evitar que ese ruido esté provocando daños que a la larga se vuelven irreversibles. Incluso yo he tenido algunos pacientes a los cuales pues han tenido este tipo de situaciones por exceso de ruido y bueno, cuando ya se van a atender pues ya es muy tarde y el médico le dice, bueno, lo tuyo solamente es quirúrgico o en su defecto lo tuyo va a quedar ahí y ya va a ser una lesión permanente porque ha afectado el laberinto del oído o te ha dañado el laberinto del oído, cosas por el estilo donde ya no hay recuperación. Entonces, si se toman las medidas correctivas y preventivas a tiempo, ténganlo por seguro que para todo riesgo va a haber vas a mitigar o vas a disminuir estos tipos de riesgos y las afectaciones que pueden ocurrir a causa de los mismos. Entonces, bueno, eso ya tendrías que aplicarlo, ¿no? No es solamente analizarlo y saber que, bueno, tú lo puedes analizar a través del internet, en las fuentes bibliográficas, puedes ver cuáles son los efectos secundarios que provoca el ruido excesivo, cuáles son los efectos secundarios que provoca la sobrecarga de esfuerzo al realizar una actividad donde ya la persona está sintiendo molestia, pero en la parte física es muy diferente porque tú estás observando y tú le puedes recomendar, ¿no? Ahí vienen las recomendaciones de parte del prevencionista. Por eso, ahorita que estamos en esta situación virtual, yo les digo a ustedes, practiquen dentro de casa. Que si ustedes observan que en la parte interna van a observar algunos riesgos, esos riesgos que pueden ustedes mitigarlos, esos riesgos que ustedes pueden hacer uso de sus conocimientos, porque las otras personas no conocen. Y ténganlo por seguro, Celita, que en algunos de los casos puede estar ocurriendo en su entorno. Y de pronto usted está estudiando, pero usted está viendo este tipo de situación en empresas o en instituciones, pero no lo está viendo que de pronto en la parte interna se está suscitando ese tipo de inconveniente a la cual usted, como futura prevencionista, puede hacer uso de sus conocimientos y ponerlos en práctica y esperar los resultados, ¿no? ¿Correcto, Celita? A ver, ya está respondida su inquietud. ¿O tenía algo más que preguntar? No, nada más. Ya, ok. No está brava, ¿no? Bueno, a ver, ¿algún otro estudiante que quiera hacer su aportación en los riesgos que ustedes ya conocen? Chicos, otro ejemplo de riesgo. Otro, le saluda Natalie Sí, Almeida. dale. Otro riesgo que existe son las caídas a distinto nivel, Ya. un riesgo mecánico. Entonces también yo considero que debe intervenir la medicina del trabajo. Ya. Las caídas de distinto nivel. Ya.
consecuencias provoca o puede provocar estas caídas a distintos niveles? Puede provocar fracturas, Claro, una fractura o dependiendo la caída, pues de distinto nivel. Muchos a un cráneo encefálico, Ya, traumatismo, entonces muchos hasta han perdido la vida por eso. ya. Sí, las caídas a diferentes niveles te pueden provocar daños articulares, daños musculares, incluso daños en el sistema nervioso central, a la cual pues se ha observado, ¿no? Hemos visto de que hay personas que incluso, así como dice usted, Natalie, han perdido la vida por este tipo de accidentes, en las cuales pues también la medicina del trabajo es influyente dentro de la misma para poder hacer un seguimiento y una atención prioritaria a este tipo de trabajadores. Gracias, Natalie. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo de un riesgo diferente? ¿Nadie más va a participar? Bueno, chicos, entonces está más sobreentendido de que podemos hacer uso de los diferentes tipos de riesgos que existen para entender pues que la medicina del trabajo reviste mucha importancia dentro de las actividades que tienen en este caso los trabajadores y que sirven como un recurso de protección para la salud de los trabajadores y poder pues asimismo que ellos continúen con sus actividades diarias, ¿no? Esta ha sido parte de chicos de la clase de hoy día, ha sido parte también de esa socialización que tenía para ustedes tanto del sílabo como de la guía de estudio y les voy a enviar me voy a tomar, déjenme ver, revisar el horario. Con ustedes tengo ya tutoría de medicina del trabajo el día jueves. Ya, les explico. La tutoría de medicina del trabajo que vamos a tener con ustedes es exclusivamente para revisar aquellos inconvenientes que pueda tener yo voy a estar atento a eso, algún estudiante, alguna retroalimentación que quiera recibir, o en su defecto lo vamos a utilizar también para la revisión de los casos prácticos en cuanto a las tareas que van a ser enviadas, ¿no? Ustedes van a tener ese espacio para poder asistir y revisar lo concerniente a esta asignatura de medicina del trabajo. ¿Perfecto? ¿Hasta qué hora tienen clase ahorita, chicos? Hasta las 7. ¿Con quién tienen ahorita? No, tenemos 2 horas con usted. solo hasta las 6. Hasta las 6 nomás tienen. Sí, con usted. Nada más. ¿Ya? ¿De 4 a 6 nomás tienen? ¿Todos los Sí, días o solamente por hoy día? todos los días tiene el horario hasta las 6 nomás. Ah, ya, porque no, yo tengo en otras carreras hasta las 7. Sí, hoy ya son 2 horas. Oh, ya, perfecto. Ya, chicos, a ver, quiero hacerles una sugerencia. Ustedes cargaron los proyectos de los trabajos empresariales en el link que les envié. Sí. Sí.
Sí, todos tienen cargado ya, porque vamos a proceder a la revisión y calificación de lo mismo y a ver qué tipo de inconsistencia tienen en el desarrollo de estos proyectos. Bueno, chicos, entonces ya les envío un trabajo asincrónico que deben elaborar ustedes para la siguiente clase, que es el viernes. Ya, pero mañana tenemos tutoría, ya. Ahí vemos cómo vamos a actuar con esa hora de tutoría. Ya, perfecto. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo el día jueves, Dios mediante, si hay tutoría, si no, nos vemos el día viernes. Igual yo decido eso.